Muy buenos días para nuestra audiencia, muy buenos días para Comscore, eh, por la conversación tan importante que vamos a tener hoy del Connected TV en Colombia. Yo soy Elizabeth Ramírez, subdirectora técnica de IAVE Colombia, y les doy la bienvenida a esta conversación tan importante donde de la mano de Comscore seguiremos entendiendo hacia dónde se está moviendo el Connected TV, cuál es el impacto. Como sabemos, desde hace algunos años los consumidores hemos cambiado esa manera de cómo consumimos los contenidos en televisión y claramente eso impacta a la industria publicitaria. Es por esto que junto con Comscore llevamos unos años haciendo este estudio y pues hoy vamos a poner la lupa en lo que pasa en Colombia. Leonidas, bienvenido. Leonidas, yo creo que ustedes lo conocen. Leonidas es el senior, es el director comercial senior de Comscore para Conosur y pues es quien hoy nos va a contar por dónde se está moviendo el Connected TV en Colombia. Leonidas, muchas gracias por este espacio. Hola Liz, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por la organización y por el apoyo de IAB, ya por Colombia, por segundo año consecutivo al estudio regional y además a la Bajada Colombia, que es la que vamos a presentar hoy. Aprovechar de saludar a todas las personas que se están conectando aún, se va conectando bastante gente, así que contentos. La idea es hacer en dos bloques, como ustedes pudieron ver, los que se sumaron a la presentación, una presentación inicial respecto a las tendencias y análisis de Connected TV en Colombia, que es básicamente un panorama resumido, lo que vamos a ver respecto a un estudio que es más profundo, pero que la idea es dar aquí como una idea inicial de cómo se está moviendo el comportamiento de CTV en el país y después pasar a una charla con expertos donde vamos a profundizar un poquito más en términos de cómo el mercado está percibiendo también la irrupción de CTV en Colombia. Así que bueno, sin más, arranco con la presentación. Eh, ya las presentaciones las hicimos de rigor con Liz y conmigo, así que desde ese lugar ya saben quiénes somos. Voy a recorrer breve. Nosotros tuvimos compañías que han sido patrocinadores durante los distintos capítulos y años de este estudio. Son compañías que deciden apostar básicamente por la construcción de información para la industria, para este pilar de inversión, de comunicaciones de marketing y publicidad. Estas compañías nos han acompañado, algunas en los 2 años, en un año o en otro. Estamos muy contentos que lo hagan regionalmente, así que esperemos que podamos seguir contando con ellos en los próximos años. Y también los apoyos de los patrocinios institucionales, que son precisamente donde las IABs o la IAB Colombia participa con sus conocimientos, con expertos y con la difusión también del estudio, que es lo que estamos haciendo acá en este webinar y que vamos a seguir haciendo con cápsulas, capítulos que la IAB les va a poder entregar, información que va a poder entregar a sus asociados de manera específica. Así que nada, gracias de vuelta a todo el equipo de IAB Colombia por apoyarnos por segundo año consecutivo, además de las otras IABs y algunas cámaras que en Sudamérica de agencias en particular de medios nos fueron apoyando. Bien, se trata esto de CTV, del mundo OTT, en el espectro de la publicidad, ¿no? En el año 2023. Este es un estudio que nosotros hicimos por segundo año consecutivo, a 2023 cerrado, y lo que hicimos básicamente en términos metodológicos es entrevistar a un número de personas que de aquí en adelante denominaremos como CTV Watchers o personas que consumen frecuentemente contenido en televisores conectados en 7 países: México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina. Es importante, más allá de las consideraciones que voy a ir mostrando en el estudio, entender que esto es una representatividad de un segmento de la población. Para poder llegar a la televisión conectada hay que conectarse, entonces estamos hablando de espectadores de CTV como población en línea. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, del total población de Colombia, hoy día como Comscore medimos que alrededor de 29,6 millones de personas en Colombia todos los meses acceden a Internet desde algún dispositivo. Por tanto, ese es el universo sobre el cual trabajamos a estos CTV Watchers para definir quiénes son los que consumen. Por tanto, esta población de CTV Watchers o personas que consumen CTV está dentro de la población en línea de Colombia o aquellos que acceden a Internet, que a su vez está dentro de la población total del país, ¿no? Solamente como una precisión para lo que viene después en el estudio.
Otra precisión importante, aquí hay dos o tres que definen un poco lo que voy a presentar en el estudio, es qué es una TV conectada para nosotros en todos estos países a efectos del estudio en específico. Obviamente es un televisor que lo puedo conectar a Internet y se transforma en un Smart TV. Eso es lo primero. Cada vez que yo consumo contenido en un dispositivo Smart TV, estoy dentro de lo que nosotros denominamos el conjunto de espectadores de televisión conectada. Pero además existen periféricos o dispositivos que pueden transformar a un televisor en un televisor conectado si es que no se conecta por sí mismo. Un streaming stick, aquellos que tienen Roku, un Chromecast, un Apple TV, las consolas de videojuegos, que vamos a hablar de la irrupción, que a través de las consolas pueden también conectarse a consumir contenido en las famosas OTTs o contenido en Internet para televisión, y también en algunos países que los set-top box que ofrecen los cable operadores o las televisiones satelitales permiten conectarse también a Internet y desde ahí entonces la televisión se puede transformar en un televisor conectado. Ese es el universo. Y aquí quiero aclarar algo, porque una OTT, esto es para efectos de cómo muchas preguntas que hay en general en el ecosistema, las famosas OTTs, que son todo el contenido que yo puedo ver desde algún dispositivo, lo puedo ver desde desktop, mobile, tablets o un televisor conectado. CTV hace referencia solamente al televisor conectado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un contenido que lo estoy viendo desde un televisor conectado y ese mismo contenido lo estoy viendo desde mi dispositivo móvil, estoy viendo el contenido de la OTT en dos dispositivos distintos. Pero para contabilizar CTV o Connected TV es ver ese contenido solo desde un televisor conectado. Eso para que de aquí en adelante sepan que ese es el único, ese es el conjunto de personas que estamos investigando o que investigamos en este proyecto y lo que está en este estudio. Cuando ustedes lo reciban, van a saber básicamente que ese es el universo de personas que estamos viendo. Bien, dicho estos tecnicismos, que cualquiera puede dejar alguna pregunta en el chat y yo la aclaro después o la aclaramos en el panel, vamos a una mirada a la audiencia CTV en Latinoamérica. ¿Por qué decidimos hacer esta investigación en este estudio? Básicamente porque después del crecimiento dramático en Estados Unidos necesitábamos entender en Latinoamérica si el fenómeno Connected TV en mercados como Estados Unidos o Europa, que había crecido dramáticamente, se repetía en Latinoamérica. Por eso lo hicimos en 22, en 2023, y de esos hallazgos son de los que vamos a hablar, y esa es la razón. Cuando nosotros empezamos a hacer la investigación en el año 2022, para cerrar 2022, el contexto en Latam y Colombia respecto a las preguntas de Connected TV de la industria, no solo una persona, digamos, en la calle, sino de la industria también, de expertos, era esto. Eran preguntas muy genuinas, que no son, que hoy día cuando uno las mira en perspectiva, pareciesen ser casi obvias, pero en ese momento, hace no tanto atrás, estoy hablando hace 10 años, estoy hablando hace 2, eran muy genuinas y muy válidas. Si se te viera una Smart TV, si se te viera un OTT, pero yo nunca, yo que estoy en las comunicaciones de marketing, siempre pensé que no podía pautar en televisión conectada porque eso era Netflix, porque nunca vi un anuncio, si video mobile caía dentro de eso, ¿no? Bueno, esas preguntas tan genuinas nos dieron a nosotros la lógica de decir, bueno, acá hay una disparidad de conocimiento respecto de qué se debe en la región y necesitamos abrochar ese gap de manera de poder proveer información consistente también desde el punto de vista de cuál es el estado del arte, qué capacidades hay de llegar a hacer comunicaciones de marketing en televisión conectada, en fin. El resultado para nosotros en 2023, y ya voy a hablar de 2022, fue muy interesante y bien categórico. La realidad es que en Latam el 55% de la población conectada a Internet en estos 7 países, que son alrededor de 200 millones de personas, de esos 200 millones, alrededor del 55% se define como CTV Watchers. Estamos hablando de 110 millones de personas, que es enorme. ¿Quiénes son a esas personas objetivo? Tener 18 años o más y conexión a Internet, vivir en uno de estos países de ese objetivo, tener una televisión inteligente o algún device que la transforme, y clave, haber visto contenido en Connected TV varias veces en el último mes. Esto es muy grande porque finalmente estamos hablando de 110 millones de personas en la región, pero lo más relevante es que en 2022 era el 41%, que ya parecía ser alto para una primera investigación, pero en un año se incrementó un 35% sobre esos 200 millones de personas. Por tanto, el primer hallazgo para nosotros de idea fuerza es que Connected TV no es de nicho, no lo ven 2 o 3 personas por ahí.
Es bastante la cantidad de personas únicas en los países que están conectándose a ver contenido en televisión conectada. Después, ¿cómo lo vemos en Latinoamérica? Acá el gráfico, más allá de ir país por país, es dramático. El crecimiento es muy amplio en cada uno de los países, salvo una particularidad de Brasil, que la puedo explicar después, pero es muy alto, y Colombia también salta un 38, un 56%. Ya vamos a abordar el crecimiento de Colombia en particular, pero Colombia de hecho es en general el país de los que más crece en términos porcentuales año contra año en la penetración de Connected TV. Por tanto, de vuelta, estar hablando de ese porcentaje de personas sobre el universo digital es bastante. ¿Cuáles fueron los factores de crecimiento? Bueno, ya lo sabemos, la pandemia hizo que esto se acelerara al 100%. La infraestructura de dispositivos parece obvio, pero primero, los dispositivos están. Esa es la primera puerta para que nosotros podamos acceder a el mundo de Connected TV. O un televisor conectado o los periféricos que lo transforman. Y la infraestructura, es decir, en Latinoamérica, en las urbes, salvo el mundo rural, la gran mayoría de las ciudades ya está iluminada. Por tanto, el conectarse a Internet o conectar los dispositivos a Internet no es un issue, no es un problema. Por tanto, el fenómeno desde el punto de vista infraestructural se acompaña también en términos de cómo eso permite o apalanca el consumo. Y el que nosotros sí sumamos este año respecto a 22 fueron las audiencias. Las audiencias cambiaron totalmente. Las audiencias hoy día son lo que yo repito, creo que hasta el hartazgo, si alguien me vio en alguna otra presentación, son líquidas, se mueven, van de un lado a otro, no están fijas, ya no existen las audiencias fieles de un tipo de consumo, o en televisión, o en radio, o en internet. La gente lo que hace es buscar el contenido que le interesa en todos los puntos de contacto que pueda y en todas las ocasiones de consumo que pueda. Por tanto, Connected TV tiene ese reach alto, pero también comparte esas audiencias con otros tipos de soporte. Por tanto, esa liquidez hoy día hace que las audiencias sean un factor fundamental para el crecimiento exponencial que ha tenido Connected TV en la región. Vamos a los hallazgos de CTV en Colombia. Yo lo mostré en un slide anterior. 56% de la población en línea en Colombia se define como un espectador de CTV. De los 29,6 o casi 30 millones de personas que hoy día definen la población en línea en Colombia, el 56% es más de la mitad. Entonces estamos hablando prácticamente de entre 14 a 15 millones de personas que hoy día son CTV Watchers en Colombia. Es enorme, es un montón. Después tendremos que ir viendo con el tiempo cómo se definen, qué cantidad de tiempo están. Tenemos tiempo para ir desglosando esa audiencia, pero el primer hallazgo es que es muy grande. Y sobre todo el crecimiento. En 2022, Colombia era un 38%, era de las penetraciones más bajas, pero fue el que más creció año contra año, un 47%, sobre esa población total en el país. Por tanto, yo quiero acá dejar la primera idea de fuerza: Connected TV en Colombia, así como en Latinoamérica, para efectos de las comunicaciones de marketing, no es de nicho, hay un potencial de alcance súper interesante. En términos de los dispositivos, el set-top box, por eso lo incluimos en Colombia y en algunos otros países, es muy interesante porque hay una oferta desde la cable operación, o hay una oferta de conexión a Internet al set-top box. Por tanto, ese dispositivo es muy interesante, pero la consola de videojuegos para nosotros es clave en la región, porque entre 2022 y 2023 en todos los países el crecimiento fue de más del 100%. Es decir, eso nos da un mensaje. Hay un correlato entre los segmentos etarios que están fuertemente enganchados con las consolas de videojuegos y acceden a CTV a través de la consola de videojuegos. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué es relevante para mí? Bueno, porque ya empiezas a segmentar la audiencia en términos del periférico o el dispositivo, cómo consumen, y te abre otras puertas como el gaming también, que es otra modalidad que probablemente en los próximos años vamos a hablar mucho respecto de comunicación temática. Este es un slide breve, pero básicamente quiero reforzar la fuerza del fenómeno de CTV. Para un mismo tipo de contenido, lo que resultó, y esto es algo que ya venimos investigando como Comscore a nivel global, muchas veces para un mismo tipo de contenido, el porcentaje de personas que lo ven Smart TV ya supera el smartphone. Esto no quiere decir que es mejor que el smartphone un televisor conectado, pero antes de tener CTV como explosión, antes de la pandemia, la mayoría de los contenidos de video los veíamos en nuestro dispositivo móvil. Pero si a mí me proponen ver un contenido de video, sobre todo de película, de acción, de series,
que la puedo ver en mi móvil en mi casa o en un televisor con una experiencia de consumo distinta, probablemente CTV va a tener una relevancia mayor que el dispositivo móvil. El dispositivo móvil se va a transformar en una extensión del consumo de ese contenido en otros momentos de consumo, más cortos, de transporte u otros. Pero finalmente aquí la relevancia es que para un mismo tipo de contenido, Connected TV comienza a apalancarse fuertemente y la gente prefiere el Smart TV o el smartphone por razones lógicas, el tipo, la modalidad de consumo. Y a propósito de eso, voy a ir al uso de la TV conectada en Colombia. En 2022, cuando nosotros investigamos Colombia, 4,6, el promedio de suscripciones en los hogares en Colombia era de 4,6, ya sea pagados o soportados por publicidad, gratuitos, ¿no? 3 pagados, 1,6 soportados por publicidad. Esto se explicaba por dos fenómenos. La irrupción de Connected TV tenía en nuestras cabezas la lógica de las grandes plataformas de OTT como Netflix u otras que eran de pago, que fueron las que crecieron dramáticamente post pandemia, y algunas soportadas por publicidad que no las conocíamos mucho, pero habían dos insignias, ¿no? YouTube inicialmente y después un Pluto que creció fuertemente también en la región. Bueno, ese era el fenómeno en 2022. Cuando pasamos a 2023, el cambio es radical. Creció de 4,6 a 7,9 el promedio de suscripciones en total, de pago soportadas por publicidad, creció un 72%. Las de pago crecen un 36%, pero las soportadas por publicidad crecen un 237%. Bien, de vuelta me dirán, ¿y a mí qué es lo relevante? Bueno, acá está la clave para el ecosistema de marketing y comunicaciones de marketing. Las plataformas soportadas por publicidad o aquellos tiers de las plataformas de pago que se generan o que devienen a plataformas soportadas por publicidad, como hemos venido escuchando de Netflix cuando va a permitir publicidad en algún tier, Disney, Amazon Prime en Estados Unidos u otras, lo que hacen es darnos a nosotros los marqueteros una oportunidad de comunicar, de entrar a esa audiencia que en las plataformas de pago no podíamos hacerlo. Ahí está la relevancia. Y si las plataformas soportadas por publicidad crecieron en términos de consumo, suscripción o uso, un 237% año contra año, es una tremenda noticia para nosotros, porque eso quiere decir que se nos abrió un nuevo inventario en el ecosistema digital, que es el inventario de Connected TV. Las de pago no dejan de crecer, pero lógicamente no crecen a las tasas que crecieron en un principio porque hay un share of wallet. La gente no puede pagarlas todas y se esfuma la promesa de que iba a ser ver televisión por cable más económico, ver televisión por internet más económico de lo que veíamos antes. Pero finalmente empieza a haber una mixtura entre el pago, la cable operación, entre las plataformas soportadas por publicidad en un ecosistema de consumo de televisión, de contenido en televisión robusto y saludable. Estas eran las plataformas soportadas por publicidad en 2022 con mayor penetración: YouTube, Claro Video, Spotify, Pluto y Twitch en Colombia. Solo 60%, que ya era bastante, de las personas habían declarado haber contenido visto en por lo menos uno de estos servicios gratuitos en el último mes. Al año siguiente creció un 95%, con YouTube, Pluto, Google TV, Claro Video y donde se cuela curiosamente TikTok. Y después vamos a hablar probablemente en el panel de ese fenómeno de TikTok, pero este crecimiento, un 58%, es enorme. Entonces ya la gente empieza a volcar hacia las plataformas de publicidad y nos da inventario a todo el ecosistema marketing. ¿Por qué? Por dos razones: o porque no pueden pagar todas las plataformas de pago, pero principalmente también porque las plataformas soportadas por publicidad comienzan a traer contenido que la gente quiere. Ahí está la gran llave. Abre la llave a través del contenido de gente, a través de su contenido, y la gente va a ese contenido porque le interesa. Y qué mejor que si además el contenido que me interesa es una plataforma que me ofrece modelos de pago muy bajos o gratuitos. Entonces, chapó, es el mejor de los mundos. ¿Cómo consumen CTV los hogares en Colombia? Acá hay un fenómeno que es interesante y que es todavía el desafío con Connected TV, porque no todo es de rosas. Connected TV tiene un espacio todavía de mejora. Es todavía en Colombia, está fuertemente anclado a los fines de semana, está fuertemente anclado al domingo. El desafío de este ecosistema en términos de contenido y de la oportunidad para ver de los usuarios es desanclarlo para que tenga una transversalidad de lunes a domingo y no tenga un peso específico los sábados y los domingos. En algunos países es un poquito más equiparado domingo y sábado en Latinoamérica, pero en todos van a ver que el promedio es igual, el fin de semana es lo que manda. Y tiene sentido
porque al final, en el tipo de contenido, las películas y las series de televisión mandan. Entonces, si yo necesito espacio y tiempo, o particularmente tiempo para ver las películas, y hay un modo de consumo de las películas o las series de televisión, es lógico que lo voy a ver cuando tengo mucho más tiempo que los fines de semana. ¿Dónde está el desafío con Connected TV? En los puntos que siguen, deportes y noticias, que en la medida que las plataformas de pago o soportadas por publicidad empiecen a ofrecer eventos deportivos durante la semana o entren al breaking news fuertemente, van a desanclar la audiencia los fines de semana y la van a llevar a la semana también, y el ecosistema de marketing va a tener oportunidades de impacto o de comunicaciones de marketing durante todos los días y no solamente los fines de semana, a pesar de que ya los fines de semana y con esa audiencia es bastante interesante. En términos de sus modos de consumo, hay dos temas que nos parecen muy relevantes. Obviamente, perciben Connected TV como un espacio donde quiero ver todo de una vez, y presto total atención al video mientras lo veo, maratonear, son las tres cosas que más les interesa. Y el del medio, que está aquí resaltado, que es el ver un programa o película con otra persona en la sala, que es el famoso co-viewing, lo voy a abordar en otro slide porque es muy interesante. Pero claro, si ustedes ven que la modalidad o siempre a menudo es ver el programa de una sola vez en Colombia, tiene sentido con los espacios más de ocio los fines de semana. ¿Por qué el co-viewing lo dejé acá? Porque para quienes hacemos publicidad es muy interesante saber que cada vez que yo quiero pautar o comunicar, si sé que existe una segunda persona o una tercera persona en la sala, es lo que llamamos el factor de co-viewing. Entonces, si mi comunicación de marketing va a una persona, yo ya sé que cada vez en promedio que entrego una comunicación, un anuncio a través de Connected TV, existe un 1,5% de probabilidades de que haya una segunda persona impactada con mi comunicación. Por tanto, eso es muy interesante en Colombia, de que más de la mitad declaran siempre o a menudo ver con una segunda persona en la sala el contenido. Ya voy hacia el final. El estudio es muchísimo más largo, pero la realidad es que aquí estoy haciendo en la primera etapa un recorrido y el mundo que nos trae a nosotros, que es la publicidad y televisión conectada. Esta idea también, así como les dejé en un principio la idea de fuerza del 55-56% sobre la población en línea, que me parece muy relevante, esta también es muy relevante. 31, tan solo el 31% de los espectadores en Colombia percibe que la publicidad en televisión conectada interrumpe su experiencia de consumo. Bueno, ustedes dirán, este tipo me está diciendo algo que no me parece muy bueno, o sea, el 31% no le interesa. Sí, pero lo relevante es el vaso medio lleno. 2/3 no tiene problema con la publicidad en su experiencia de consumo. Y aquí, con este slide, yo lo que quiero es resaltar la idea de que desconstruir ese mito de que la gente no quiere publicidad. La gente no tiene problema con la publicidad en tanto y en cuanto tenga contexto con el contenido que consumen y tenga una experiencia de consumo de publicidad afín con sus gustos, sus hobbies, sus hábitos, entre ellos el del contenido. Ese es el desafío que tenemos como nosotros. No que la publicidad se nos escape y la gente cada vez que puede la bloquea. La gente va a escapar a la publicidad en tanto y en cuanto no tenga nada que ver con lo que le interesa. Es más, en Connected TV lo que nosotros vimos es que el 47% de la gente declaró recordar con claridad el tipo de anuncio. Es altísimo, es casi la mitad del anuncio que vio o que se mostró antes o durante el programa. Entonces, yo creo que acá hay dos ideas. Una, 2/3 no tiene problema con la publicidad, pero nos plantea desafíos de cómo llegar a ellos con la publicidad, y que casi la mitad entienda o vea o recuerde claramente el anuncio, quiere decir que la experiencia de consumo en CTV apalanca fuertemente el brand recall. Por tanto, eso es un espacio bien interesante de charlar con los clientes, con las marcas en el ecosistema en general. Este es un slide básicamente que tiene que ver un poco televisión conectada, televisión abierta. Obviamente la televisión abierta tiene una experiencia de consumo publicidad distinta con este TV. La gente, probablemente uno de cada tres en Colombia, percibe que tiene una experiencia menos intrusiva en televisión conectada que en televisión abierta. Esto es un poco tricky porque la televisión abierta pauta o entrega la publicidad de una manera distinta con este TV. Sin embargo, es interesante ver que en ambos casos, eh, el desafío no tiene que ver con no entregar publicidad, el desafío tiene que ver con qué tan relevante es la publicidad. Si la publicidad me interesa,
yo no la voy a ver como intrusiva, probablemente la voy a ver como un apalancamiento en mi consumo de contenido, versus que no tenga ninguna relación con lo que yo estoy viendo. Y esto tiene que ver con, le hicimos esa pregunta, ¿qué tan relevante es para la publicidad o cuáles son las expectativas de los consumidores respecto a la relevancia de la publicidad? Si es relevante para mí, mis intereses y mis hobbies, no tengo problema. Si es relevante para lo que estoy viendo, me parece perfecto. Obviamente que la voy a rechazar en la medida que es totalmente ajeno a lo que estoy viendo. CTV puede apalancar eso. ¿Por qué lo puede apalancar? Porque tiene las capacidades desde el punto de vista de la oferta para mostrar cuáles son esas segmentaciones de usuario en función de los contenidos y poder ofrecer al ecosistema de marketing y comunicaciones de marketing capacidades de publicidad fin. Este slide me quiero concentrar en la parte de la derecha, que es que el 14% de las personas que entrevistamos declaró haber comprado algo que vio en el anuncio. Esto no tiene que ver con que el anuncio tenía un QR o fue un commerce anclado a CTV, no. Estamos hablando de que en 2 dígitos, que nosotros no lo esperábamos así, declaró haber hecho una acción concreta. Por tanto, no solamente es un brand recall, sino parece Connected TV ser un buen driver en la experiencia de conversión respecto de la publicidad que aparece ahí. No hemos hecho un lift hasta hoy como Comscore, estamos en proceso de hacer un lift para testear este 14%, pero es interesante ver que el número es bastante alto para un fenómeno que es relativamente nuevo y es bueno prestar atención a él. Ventaja de STV, poder de segmentación y medición. Yo se los comenté, hay una oferta hoy día de operadores y oferta Connected TV que son capaces de entregarles información de segmentación y medición. Eso es bien interesante. En términos de la gestión, el brand safety y gestionar eficazmente compra el monitoreo de las campañas ya está, no es nada nuevo aquí, no es que vayan a encontrar que eso no existe, existe. La experiencia de usuario, la experiencia de usuario es fundamental porque en la medida de que esta experiencia inmersiva, estas pantallas, esta forma casi tradicional de ver televisión, pero asociado o anclado a una capacidad que me da el mundo digital de ver lo que quiero cuando quiero, apalanca probablemente el brand recall y eso es muy interesante para las marcas. Y el alcance incremental. Si hay audiencias o nichos demográficos que hoy día están 100% en televisión conectada y a través de otro tipo de campañas o soportes no lo están alcanzando, probablemente ese alcance incremental se los va a dar Connected TV en la medida que ingrese al plan de medios. Cierro, proyecciones de inversión publicitaria en la región. Quiero comentarles acá algo que me parece muy interesante como concepto, pero quiero dejárselos como concepto. El gráfico de la izquierda, entre 2023 y 2024, es donde se cruzan y se invierten de alguna otra manera las curvas entre el Pay TV Viewers y el Non-Pay TV Viewers, lo que en Estados Unidos se llama el famoso cord cutters o aquellos que deciden ver televisión desde Internet. Alguien podrá pensar por la pendiente de las curvas, bueno, la verdad que esto es buenísimo para la televisión por Internet y no para la televisión tradicional. No, no, no. Es buenísimo para ambas. Cuando ustedes lo ven, habla de un encendido de televisión muy saludable en general. La televisión como fenómeno, como penetración, sigue muy saludable a nivel global en los Estados Unidos y esto es probablemente, porque no tenemos esta información, lo que va a pasar en Latinoamérica también. Por tanto, quiero dejar claro que si bien el fenómeno de aquellos que ven televisión por internet crece fuertemente, la televisión sigue teniendo un músculo en la región y a nivel global muy interesante seguir traqueando. De hecho, es más, lo que ustedes ven a la derecha es básicamente el forecast de la inversión o el ad spending o los dólares que se gastan en CTV. La proyección a 2024 es de 30 billones. Aquí hago una cápita para que ustedes tengan una idea de la inversión total en Latinoamérica de todos los países, on y off debería ser cercana a un poco más de los 40 billones de dólares, que en realidad es el forecast a 2027 solo de Estados Unidos. Pero ¿por qué hago eso y por qué resalto eso? Porque finalmente quiero dejar de manifiesto que no es un fenómeno aislado. Si ya Estados Unidos está caminando a invertir en CTV a 2027, lo mismo que invierte Latinoamérica en comunicaciones de marketing en su totalidad, no estamos hablando de algo de nicho. Y lo de abajo, ese 14% de crecimiento, es el forecast del ad spending en televisión, que sigue siendo el grueso, pero lo que quiero decir es que si bien alguien podría pensar que cae, no, crece ese ad spending. En general, en su totalidad, crece el ad spending. Por tanto, lo que quiero decir es que la televisión como contexto sigue bastante robusta y no sufre, digamos, grandes reparos. Se transforma, a través de cómo se licúan las audiencias y genera para los generadores de contenido desafíos interesantes de los touch points de dónde conectar las audiencias.
El rango de distribución del presupuesto, esto nos lo contestó el Buy-Side, agencia de medios y anunciantes a través de la región. Hoy día el presupuesto publicitario en CTV no llega al 10%, en general está entre el 3 y el 10, el promedio está por debajo del 10 a un dígito, pero lo que proyectan a 5 años es que va a estar del 25 al 50. Parece alto, pero yo creo que finalmente lo que va a pasar es que Connected TV va a irrumpir en los media investment como un bucket específico a la hora de la definición de cómo hacer comunicaciones de marketing en este tipo de audiencias. Key takeaways, para finalizar, estas son las ideas fuerza que les quiero dejar. Connected TV creció 47% año a año en Colombia, año contra año en Colombia, llegando al 56% de penetración sobre la población en línea, casi poco más de 14 millones de personas. 52% de los espectadores declara ver siempre o a menudo Connected TV en la sala, o sea, lo que hablamos de ese incremental reach. Casi la mitad de los espectadores de CTV recordaron haber visto anuncios de video durante los programas, el famoso brand recall, y solo un tercio de los espectadores percibe la publicidad en Connected TV como intrusiva a su experiencia de consumo. Y el último, el más potente, es que se espera que en los próximos 5 años la inversión en Connected TV, en comunicación y marketing en Colombia y en la región crezca dramáticamente. Para los que quieran, ese es un QR, pueden descargar, es un estudio cualitativo de expertos en la región de 2023, en donde muchos expertos de ambas partes, el lado de la compra y el lado de la venta de Connected TV en los distintos países, declaró cómo ve el estado del arte de Connected TV en la región, así que vale la pena que lo escaneen y lo descarguen. Bien, Liz, pasemos al panel, ¿no? Muchas gracias por el tiempo para la presentación. No, muchas gracias a ti por esos datos tan importantes, pues que develan las oportunidades en temas de publicidad del Connected TV en Colombia. Bueno, damos la bienvenida a nuestros panelistas. Arranquemos con Michelle Jaical Livos. Micho, hola, ¿cómo estás? Mejor conocido Hola, ¿cómo como están todos? Micho. Tiene más de 15 años de experiencia, se ha posicionado en la industria de medios y tiene una gran trayectoria destacándose en la comercialización de medios digitales y radio, desempeñando roles claves en el liderazgo de equipos comerciales y el desarrollo de estrategias de ventas innovadoras. Actualmente dirige y supervisa las operaciones comerciales de Canela Media en el país, es Country Manager de Canela Media y desarrolla e implementa estrategias de crecimiento para Canela Media. Micho, bienvenido. Mil Bueno, seguimos gracias. con Beatriz González. Beatriz es Chief Operation Officer de Havas Colombia. Lidera equipos de digital, MarTech, procesos y automatización para las agencias del grupo. Es especialista en marketing digital con más de 15 años de experiencia construyendo estrategias de comunicación y difusión integrales. Ha tenido experiencia trabajando en medios, clientes y agencias con categorías como consumo masivo, telco, banca, retail, auto, beauty, entre otros. Y nuestra última panelista es Jimena Gutiérrez. Jimena, bienvenida. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Ok. Jimena Gutiérrez Morris es directora comercial digital de Caracol Televisión. Es administradora de empresas de la Escuela del CESA y especialista de marketing estratégico del CESA. Ha trabajado desde hace más de 25 años en importantes medios de comunicación del país y se desempeñó como gerente financiera, gerente general, CMO para medios ATL y digitales. Actualmente es directora comercial digital en Caracol Next, la unidad digital de Caracol Televisión. Entonces, pues vamos con esta importante conversación. Leonidas, quedas con los panelistas. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas Ah, gracias. perdón, para personas que me han preguntado por interno que se pudieron conectar un poco más tarde, la próxima semana en el YouTube de IAB queda la grabación. Cierro el paréntesis, Leo. Perfecto. Bueno, aquí voy a dejar de compartir para que la pantalla quede para todos acá, para Micho, Bea y Jime. Yo los voy a tratar de Micho, Bea y Jime para todos, para que sepan que vamos a entrar en confianza, estemos todos relajados, tranquilos, va a ser una linda charla. Bueno, yo quiero ya la introducción, Liz ya la dio, de cada uno. Yo quería arrancar respecto de la presentación, pero más allá de la presentación y de los datos, de ir a algunas preguntas en específico.
Jimena, quería arrancar contigo preguntándote respecto de algo que aparecía en la presentación a propósito de lo que ustedes como Caracol también conocen en la región, que es este fenómeno de que un porcentaje muy importante de la gente declara ser espectadores de televisión conectada habitualmente, digamos un 56% sobre un universo de casi 30 millones de personas, digamos cerca de los 15 millones. ¿A qué atribuyes tú este crecimiento que ha sido exponencial y cómo crees que este crecimiento va a afectar la forma en que las audiencias consumen contenido audiovisual en el país en general? Dale, bueno, pues yo la verdad siento que el resultado de ese crecimiento en particular, pues es un fenómeno además generalizado que viene no solamente para Colombia, sino que nosotros venimos analizando y viendo cómo se viene moviendo en otras geografías que han arrancado quizás antes el fenómeno de Connected TV. Entonces creo que es como la inercia de la dinámica tecnológica más que nada, o sea que la entrada obviamente de los dispositivos, de los Smart TV, la generalización del consumo, y sí creo que nos ha ayudado mucho los mundiales, las Copa América, todos esos momentos en los que en las casas tradicionalmente se cambian televisores y que normalmente vas entrando es en una tecnología nueva que es un Smart TV. A Ujú. eso para Colombia sumarle el tema del Internet que cada vez viene aumentando en características de calidad que te permite tener a unos precios, digamos que no para todo el mundo, pero pues que sí va dando más acceso a un nivel de conexión buena. Creo que son como dos de los componentes, o sea, casi que serían tres ahí, ¿no? La inercia, la tecnología y el acceso ya local en la geografía a poder tener un servicio de televisión conectada. Y yo creo que al final el tema del consumo ya lo hemos vivido antes, o sea, esto digamos que nosotros venimos viendo cómo, tú lo decías muy bien hace un momento, Leo, que los encendidos siguen muy vigentes y creo que lo que pasa es que las audiencias van distribuyendo su tiempo de maneras diferentes, pero siguen consumiendo todos los contenidos en distintos lugares. Entonces ya lo hemos vivido antes entre mobile, desktop, televisores es ahora una ventana nueva, pero hace parte como del ecosistema de consumo de contenido natural. Totalmente, totalmente de acuerdo. Micho, ¿cómo lo ves tú? Digamos, complementándome, quiero escucharte a mí, a ti, a Bea también, respecto a la misma consulta, y agregando un poco desde el lado de ustedes, ¿no? También desde Canela, en fin, a Bea después del lado de Javas, que es bien interesante, pero ¿cómo ven este fenómeno y sobre todo la explosión, lo dramático que ha sido, además de lo que Jimé ya describió en términos de las capacidades infraestructurales? Yo creo que el rápido aumento en el acceso de CTV en Colombia se debe a varios factores claves. Principalmente la diversidad de contenidos disponibles en las diferentes plataformas, pues ha sido un motor significativo de este crecimiento. Los espectadores colombianos ahora tienen acceso a una amplia gama de opciones de entretenimiento e información y que van desde series de películas hasta deportes y telenovelas. Además, la presencia de plataformas gratuitas como Canela, como Pluto, pues ha facilitado aún más el acceso a estos contenidos. Estas plataformas ofrecen una experiencia de entretenimiento de alta calidad y lo mejor es que es sin costo, o sea, hoy no tienen que pagar por eso, lo que permite a los usuarios disfrutar de una programación variada y accesible sin barreras económicas. Otro factor importante es que pues los espectadores valoran la capacidad de elegir qué ver y cuándo verlo, algo que tiene CTV que ofrece de manera única. O sea, hoy la persona decide cuándo verlo y dónde verlo, no tiene que esperar un tiempo específico para ver. Y pues pueden disfrutar de este contenido en pantalla grande de sus televisores, haciendo como que la experiencia de visualización sea más como inmersa y de alta calidad, manejando la forma en que se disfruta pues el entretenimiento en el hogar. Y pues en la siguiente parte de cómo pensamos cómo el crecimiento afectará, pues el crecimiento de la CTV Colombia está transformando significativamente toda la forma en que las audiencias consumen el contenido audiovisual. Eso es súper importante tenerlo presente, la transformación que está teniendo hoy Colombia en cuanto a consumo. Este cambio permite a los espectadores tener un mayor control sobre sus experiencias de visualización, eligiendo qué ver y cuándo ver, sin estar sujetos como a los horarios específicos o tradicionales de la televisión lineal, pues que se vivía en su momento. Eh,
digamos que CTV está ayudando a tener acceso a múltiples contenidos que ofrecen inmediatez a la audiencia respecto a lo que desean ver. Hoy yo quiero ver algo y simplemente selecciono entre las diferentes plataformas. Entonces, pues eso es uno de los efectos más notables, que es tendencia a la personalización, que es muy importante tener presente la personalización que hoy los usuarios adaptan de acuerdo a su consumo o sus preferencias y horarios. Y pues esto incrementa como la gratificación y el engagement de las plataformas. Sí, sí, totalmente, porque yo creo que la capacidad que las plataformas, o sea, la promesa del mundo digital siempre fue esa, ¿no? De estar a un clic de distancia de todo, desde que nació Internet, ¿no? Y esa es y yo creo que se te ve de otra manera, se enrola esa promesa en el contexto de que la capacidad on demand nos permite eso, además de, más allá de que hay canales fast, ¿no? Entrando en estos De acrónimos de que acuerdo. tienen el mismo formato del Internet, pero es interesante que puedas elegir. Pero quiero resaltar, antes de pasar a la mirada de Bea, esto que nosotros recabamos en el estudio, que la experiencia de consumo tradicional de la tele sigue. Es como que se impregna CTV. Es que hay algo ahí que las hace que se junten. Por eso yo hablaba de el músculo de la televisión como concepto sigue estando muy fuerte, pero el desafío está en generar contenido en estos touch points y cómo esas audiencias se mueven. Vea, ¿cómo lo ves tú desde el lado de la demanda, ¿no? Desde el lado de las agencias de medios, y el desafío para ustedes de plantearles a sus clientes también o explicarles este crecimiento? ¿Cómo lo están viendo desde ese lado? Gracias, Leo. Pues mira, complementando a lo que dice Jime y Micho, como para no repetir lo mismo, pues yo creo que ha tenido un auge muy importante, obviamente por 4G, porque ahora viene 5G y digamos que ver contenidos ahora es mucho más fácil que cuando no teníamos como el acceso a Internet o no teníamos una red de alta velocidad. Entonces creo que eso ha sido parte fundamental también del crecimiento que ha tenido. Como decía Micho, también tener contenidos gratuitos ha facilitado también que la gente entre y experimente un poco cómo son esos contenidos. Y ha pasado algo también en el último año, y es que todas las plataformas de streaming ahora tienen costos que son más asequibles. Al principio, como que cuando llegó un Netflix, de pronto no todo el mundo podía comprar la plataforma, pero los costos, al entrar varios jugadores como al ecosistema, los costos se han nivelado, y eso hace que más personas tengan, digamos, acceso también para poder pagar sus suscripciones y poder ver esos contenidos a demanda. Yo creo que hay algo interesante que voy a poner sobre la mesa también, y es cuando fue la pandemia en Colombia pasó algo particular, y es que se impulsó mucho el comercio electrónico. O sea, el crecimiento del comercio electrónico fue muy rápido. Eso trajo que mucha gente comprara un televisor y le llegara al otro día a su casa un Smart TV, de una manera fácil de pagar, acceso que tú lo podías pagar o lo podías pagar cuando llegara a la casa o con tarjeta de crédito o a cuotas. También se vivió como una explosión de muchos medios de pago, y creo que hubo un fenómeno también súper importante que fue el día sin IVA en Colombia, que generó que muchas personas compraran Smart TVs. Eso creo que fue un punto interesante también ahí para sumar Perdón, como a esa para explosión. ganar el día sin IVA. Sí, ujú, Ah, sí, me parece que el día sin IVA, que por ahí a veces se nos escapa un poco, hizo que mucha gente comprara televisores con un descuento en su casa, porque además era pandemia y necesitábamos como medios de entretenimiento, y eso hizo que después empezaran también a tener acceso a Internet y juntar todas las plataformas en donde uno puede ver Connected TV. Entonces me parece que ese también fue un factor importante en Colombia durante la pandemia, que ha traído esa explosión que tú nos contaste en el 2023. Respecto a los contenidos, como decía Micho, yo creo que es súper interesante porque hay todo tipo de contenidos para familias, para niños, para adultos, como para todas las audiencias que hay en general, contenidos deportivos, también en algunas plataformas. Entonces creo que eso hace también que, claro, se note un poco como que el contenido
puro y duro se ve más en los fines de semana, porque seguro también es un complemento a lo que pasa entre semana. Para los colombianos la televisión es muy importante. Ver los partidos de fútbol es súper importante. Ver las noticias es súper importante. Yo creo que un colombiano que no vea noticias, fue pucha, es como hasta una tradición que hay en las familias. Entonces creo que ese híbrido entre los dos contenidos, lo que uno consume el fin de semana, que es más como el gusto, su preferencia, su necesidad, versus lo que consumen de semana, que es el día a día, es como un mix súper interesante de lo que está pasando en la tele en general, tanto en tradicional como en Connected TV. Totalmente. Sí, yo cuando en la presentación, a propósito de lo que decías tú, Bea, hablaba del fenómeno, y aquí voy a pasar a la segunda pregunta con Micho y con Jime. Bea, a ti te voy a dejar para una pregunta aparte, porque quiero llevar a Micho y a Jime desde el lado más de la parte de la generación de contenido, donde están ellos, ¿no? Y del contenido, hablar un poquito más de eso, porque realmente ahí es como el driver para las audiencias. Llega a ser casi un cliché que hablamos a nivel global de que el contenido es lo que moviliza, pero es real. Y cuando hablaba esto de que el CTV tiene un desafío de desanclar, es porque tiene un desafío en sí mismo, ¿no? Que es un espacio donde la televisión abierta tiene una estructura, tiene un pilar y tiene casi un arraigo cultural en todos los países respecto a los días de semana, lo que decías tú, Bea. Pero si CTV y los generadores de contenido quieren buscar esas audiencias también los días de semana, de manera de dar espacio a las comunicaciones de marketing, hay ahí una necesidad de contenido. Y hago este ingreso, Micho, porque te quería preguntar, ¿cómo ves en general el rol que toma el contenido y las plataformas? ¿Cómo ustedes como plataforma están rápidamente pensando en adaptar los contenidos a las audiencias, o experimentan primero con el contenido, después ven cómo las audiencias impactan, o ya están investigando esto, cómo diversificar contenido para impactar a audiencias distintas en momentos distintos? ¿Y cómo ves que esto impacta o beneficia a los anunciantes? Y esto mismo, para no volver a repetirlo, después se lo voy a preguntar a Jime desde el lado de Caracol y cómo lo están viendo los dos. Ok, bueno, el contenido juega un papel esencial en la televisión conectada, ya que es el principal motor que atrae y retiene espectadores, que es de lo que vivimos hoy en día nosotros. Las plataformas de CTV pueden adaptar su contenido a las audiencias mediante la personalización y la diversidad. Utilizando algoritmos y análisis de datos, pueden ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en hábitos de visualización de cada usuario, lo que mejora la experiencia del espectador al presentar contenido relevante y aumenta el tiempo de visualización y lealtad hacia la plataforma, que eso es muy importante para nosotros, la lealtad con la plataforma, porque le da usabilidad a cada una de las plataformas, no solo tenerla, descargarla y demás. Además, la producción y distribución, pues, de contenido que refleje la cultura y intereses locales es crucial para atraer a las audiencias y fortalecer la conexión emocional con la plataforma. La gente busca y consume contenido adaptado a la audiencia latina en español, con talentos afines a la audiencia. O sea, hoy tenemos que mirar no solo en el tipo de contenido que vamos a tener, sino quién lo prepara, quién lo hace. O sea, es relevante para la audiencia el que lo está haciendo o no. Si los espectadores encuentran lo que quieren hoy en día, pues tienden a quedarse en la plataforma. Este comportamiento es beneficioso para las marcas, ya que los usuarios que entran a ver contenido lo hacen con la atención puesta en la pantalla, lo que aumenta la efectividad de los anuncios en comparación con una TV tradicional o portales de Internet. Por dar un ejemplo, o sea, la gente que entra a ver CTV es porque decidió ver y porque quiere ver algo, quiere ver un contenido, que eso es importante porque fue una decisión, no es como solo el tema de entré a un portal de Internet, por poner un ejemplo, y me apareció pauta. No, es que se concentraron ahí en mirar una película, una serie, un programa, lo que sea que esté pasando en ese momento. Este enfoque personalizado y relevante beneficia a los anunciantes de varias maneras. La capacidad de dirigirse a segmentos específicos de la audiencia con mayor precisión significa que los anuncios se muestran a los espectadores más relevantes, aumentando la efectividad de las campañas publicitarias. Además, una audiencia más comprometida y satisfecha con el contenido tiende a prestar, pues, más atención, obviamente, porque está poniendo toda la atención a los anuncios también, lo que eleva el engagement y la probabilidad pues, de que los espectadores interactúen con ellos. La plataforma de CTV también pueden proporcionar datos detallados y métricas de rendimiento a los anunciantes, permitiendo una mejor, digamos que, medición
pues de la eficacia de las campañas, valga la redundancia, y facilitando ajustes en tiempo real para optimizar resultados. De acuerdo. Y Jimé, ¿cómo lo ves tú? Vale, pues digamos que un poco el tema del contenido, pues ya tú lo has dicho y todos tenemos el cliché de que el contenido ha sido el rey y que el contenido es la guía. Nosotros, digamos que hemos vivido un poco el proceso de la evolución a raíz del contenido, o sea que las audiencias siguen el contenido porque es lo que buscan realmente, o sea, es como la llave de todo. Al final el usuario está convencido y quiere es consumir determinada producción, lo decías, las novelas o el noticiero, el contenido. El usuario ya tiene claro cuál es el contenido que quiere seguir y ahí hago un paréntesis porque eso significa que ese contenido se va a convertir en la llave de segmentación. O sea que para lo que pasa ahora en televisores conectados es que, pues como hay ciertas limitantes, nosotros lo vemos es que para las marcas o para los anunciantes, el entendimiento claro del contenido y qué ocurre en un canal determinado de Connected TV es la guía, es la llave con la cual vamos a poder realizar una segmentación correcta de campañas y la conexión con los anunciantes. Creo que nosotros lo hemos vivido un poco, lo mencionaba en el pasado, por ejemplo, los fenómenos que tenemos como Copa América en este momento, que es un fenómeno que conecta de una manera absurda. Nosotros tenemos ya la experiencia de tener un evento tan importante que casi que paraliza el país. En un día de partido de Colombia, la gente está conectada en televisión abierta, que es la ventana principal. Muchos de ellos a lo mejor están viendo y ahí vienen varios fenómenos de conectividad y es un simulcast o también están viendo la señal abierta vista desde un televisor conectado, ¿no? O sea, que es la otra posibilidad de que hoy en día un usuario puede estar siguiendo la misma televisión abierta, pero desde un televisor conectado, como tú lo decías. O sea, que al final el usuario tiene claro que quiere ver su partido, pero se conecta ahí. Pero también hay otros usuarios más jóvenes que si tienen la posibilidad, cuando se permite conexión a través de YouTube, también se conecta a través del televisor conectado, pero a través de otra ventana. Entonces, al final, el contenido sí es una guía muy importante y nosotros pues lo que hemos venido aprendiendo es cómo poder conectar con más audiencias, o sea, poder llegar a distintos segmentos que por edad o por afinidad tienen una preferencia para conectarse a través de determinado canal y hoy en día el dispositivo que es el que nos reúne aquí hoy, que es ese televisor conectado, nos permite pues llegar a él a través de distintas formas en las que nosotros le entregamos ese contenido. Entonces, un poco aquí el juego es, el contenido sigue siendo el rey, sí, sí, el contenido está ahí. Y lo que tenemos es que buscar cuál es la forma ahora desde un televisor que le permite ver en su casa con más personas, ya no está parado en su dispositivo móvil, sino está sentado en la sala con un aparato más grande que conecta más gente. ¿Dónde le voy a entregar ese contenido? Entonces va a seguir siendo en la lineal o en el método de conexión que sea más cercano a cada audiencia. Ese es un poco como el ejercicio. Y creemos mucho ahí, yo creo que hay que mencionar mucho el tema del contenido en términos de lo que significa lo local. O sea, que es muy importante y hay una gran incidencia. O sea, hoy en día las plataformas ofrecen mucho contenido, pero la preferencia por el contenido local, o sea, la noticia de lo que ocurre en tu país, las novelas, los contenidos dramatizados, o sea, todas las series, pues creo que estamos muy acostumbrados culturalmente a consumir contenido local de buena calidad. Totalmente, totalmente. Antes de pasar a Bea, qué horror lo mío, me olvidé. Yo vi para todos los que están el partido anoche de Colombia y Brasil. Jugó muy bien Colombia, clasificó primero en el grupo y viene derechito. Vamos, vamos que este año. Y yo creo que va a estar en semifinales, ¿eh? Yo creo que le gana a Panamá y va a estar en semifinales. Viene jugando muy bien. A propósito de eso. Bea, yo te quiero llevar, después de lo que dijo Micho y Jime, hacia tu lado, que es cómo perciben ustedes, y aquí te voy a poner un sombrero de industria, que es el sombrero de cómo perciben ustedes del lado de las agencias de medios la irrupción de las audiencias en Connected TV y cómo eso les generó a ustedes oportunidades y también desafíos desde el punto de vista de agencias de medios, y particularmente en el caso de Havas,
Respecto a la relación con los clientes, ¿ves a los clientes, digamos, dispuestos, los ves reticentes, ves que todavía hay un tema cultural de cómo entrar? ¿Cuál es el desafío para ustedes como agencia y las agencias en general si te pudieras empapar desde ese lugar? Mira, yo creo que el año pasado fue un gran desafío porque ya es un tema que venimos hablando, sobre todo en la explosión de después de la pandemia. Fue un gran desafío. Sí estábamos un poco tímidos en entrar, cómo voy a hacer esa experimentación de cómo se debe poner el contenido, o eso cómo entra a jugar en las diferentes o en el mix de medios general de las agencias. Yo creo que algo que lo facilitó mucho fue que también un medio como YouTube empezó a hablar mucho de Connected TV y también a ponerlo en la mesa y el resto de medios en general. Hubo algo también importante y es que como se podía hacer mucho contenido a través de programática, entonces eso hizo más fácil como esa prueba y error sin unos presupuestos como tan elevados. Entonces eso fue como lo que pasó el año pasado y estábamos un poco tímidos. Nosotros desde las agencias tenemos como esa obligación de hacer que los clientes prueben las diferentes plataformas que van saliendo o los diferentes contenidos o las diferentes formas de poner su publicidad como en las plataformas de Connected TV. Pero sí sentimos que hubo como un poco de, uy, está muy nuevo, como cuando pasa algo nuevo en el mercado o llega a una plataforma nueva y diferente, como está muy nuevo, todavía no estamos seguros. Seguramente al principio toda la publicidad se podía poner más en plataformas free, entonces eso, la palabra free o que el contenido sea free a veces tiene un sombrero por debajo de que no es tan premium, con todo y que el contenido se puede segmentar, que digamos que también las audiencias se pueden escoger. Entonces, eso creo como una barrera en un principio. Creo que este año ha sido un poco, ha evolucionado un poco más. Bien, como tú decías, en el estudio todavía somos tímidos porque crecen el 56%, pero en las agencias todavía está en un 10% más o menos como lo que estamos haciendo ahí en Connected TV. Pero este año lo que hicimos también en las agencias es tratar de verlo como una plataforma integral. Finalmente nosotros desde Avas, por ejemplo, lo vemos como una plataforma integral de video donde está televisión y está todas las plataformas de video. Ahora Connected TV suma como dentro de ese mix, buscando como alcances incrementales y complementándose, que creo que es lo interesante también en ese mix de medios, porque ya saben que para las agencias y para los anunciantes, todo lo que va saliendo todo el tiempo es retador porque finalmente es el mismo presupuesto que se va distribuyendo entre diferentes canales y diferentes plataformas. Entonces creo que este año también lo ha impulsado mucho que el contenido, también digamos que hay más formatos, ya está abierto, por ejemplo, HBO. Tenemos clientes regionales que impulsan mucho como ese desarrollo local, porque los clientes regionales tal vez están como un poquito más desarrollados, entonces lo vienen pidiendo sin necesidad de que la gente lo esté empujando. De hecho, nos piden un montón como estudios de las diferencias entre todas las plataformas y nosotros lo que hacemos es venderlo como un complemento también. ¿Sí? Y explicarles un poco cómo en todo lado hay audiencias que son útiles y que finalmente todos construyen en el largo y en el corto plazo, pero lo interesante también es poder tener esa combinación. Sí hemos visto en los últimos 2, 3 meses, sobre todo porque ya están, más plataformas están abriendo pauta. Entonces ya abrió HBO, ya va a abrir Disney Plus, entonces ahora vemos cómo antes nosotros empujábamos mucho, ahora vemos cómo nos preguntan, ¿cuándo va a salir? Quiero ser el primero en estar ahí. ¿Qué tipo de contenido? ¿Cómo son los formatos? ¿Esto lo puedo segmentar o no? Que creo que todavía hay un reto ahí en términos de segmentación, de que todo esté conectado, por ejemplo, en plataformas de programática para que sea más fácil también la disponibilidad y la implementación también en la ejecución de las diferentes modalidades, pero sí vi un fenómeno y es que muchos clientes regionales impulsaron estar en las plataformas justo porque tienen que salir en diferentes países en Latinoamérica, entonces también ese tipo de plataformas facilita mucho la gestión a la hora de hacer la ejecución y la implementación. Entonces, este año creo que sí se está viendo un crecimiento y diría que como tú lo dijiste también en el estudio, en los 2, 3 próximos años, así como nos tomó un tiempo
lograr que televisión y video online se complementaran y los clientes vieran que al final es una única estrategia que construye alcances diferentes y todos aportan un alcance incremental, va a empezar a pasar lo mismo con Connected TV. Va a complementar como todas las estrategias de video online y el resto del ecosistema de medios que cada vez es más amplio. Totalmente, totalmente. Nos pasamos un poco en el tiempo. Yo les quiero... nos quedaron algunas preguntas, me quedaron a mí algunas preguntas. También quedaron preguntas en el Q&A. Yo quiero decirle a la gente que la gran mayoría se quedó hasta ahora, que les quería agradecer porque queremos respetar su tiempo también. Todos pasado la hora ya tienen agendas apretadas. Que algunas preguntas también y todas las respuestas las vamos a distribuir a través de IAB, también para que ustedes sepan que los expertos acá las van a taclear. ¿Nos quedó alguna pregunta? Les quería hacer a todos de medición, les quería también hacer una pregunta respecto del mix de medios, que bueno, justo Bea lo tacleó, perdón, Micho, Jime, Bea, que no alcanzamos, pero la realidad es que estuvo muy rica la conversación. A las preguntas del Q&A, lo que vamos a hacer es para las preguntas, las personas que lo hicieron, les vamos a pedir a algunos de ellos que la tacleen y que después se las contesten, así que van a quedar después disponibles y la grabación también va a quedar disponible. Nicho, Jime, Bea, muchísimas gracias, la verdad un placer charlar con ustedes. Ya lo dije, aguante Colombia, vamos que va bien. Y gracias a Liz y a la IAB por invitarnos, por organizar, la verdad unos genios, así que estuvo todo impecable, espero que todos los que están del otro lado lo hayan disfrutado también. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a Gracias a ustedes. todos. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un Linda abrazo, que estén conversación. bien. Gracias. Un abrazo. Chao.